Está en el punto, chicos, ¿no? Entonces, empecemos. Vamos a hablar de nomenclatura, vamos a aprender a nombrar a los compuestos, ¿sí? Y para ello vamos a comenzar con algunos conceptos básicos para que continuemos con la nomenclatura propiamente dicha, ¿sí? Los compuestos iónicos y moleculares, ¿sí? Vamos a diferenciar uno del otro. ¿Cuál es la diferencia entre un compuesto molecular y un compuesto iónico? Básicamente la carga. Un compuesto molecular, ¿sí? Tiene en toda su fórmula, ¿sí? Una carga neta igual a cero, ¿sí? Y en cambio un compuesto iónico, ¿sí? Está formado por justamente iones que tienen cargas positivas y negativas, ¿sí? Otro concepto fundamental son los números o los estados de oxidación. Los números o estados de oxidación básicamente eh, está asociado, ¿sí? Con el número de electrones que un átomo gana o pierde, ¿sí? Y que por supuesto utiliza para el enlace químico. Los números de oxidación en la tabla periódica, ¿sí? En general, ¿sí? Como una regla muy rápida, eh, corresponden a lo que tienen en cada grupo. El grupo uno tiene un número o estado de oxidación uno, el grupo 2 tiene un número o estado de oxidación 2, ¿sí? Hay otros elementos que, por supuesto, no tienen un solo estado de oxidación o un único número de oxidación, sino que tienen más números de oxidación. Para los números de oxidación existen reglas. Las reglas para asignar los números de oxidación son varias y estas reglas son válidas para toda el nombramiento o para toda la nomenclatura que se usa, ¿sí? Para toda la, la química inorgánica. La química orgánica es otra cosa, ¿sí? Para la química inorgánica, nosotros vamos a usar unas ciertas reglas que nos van a servir y nos van a simplificar mucho, ¿sí? A la hora de armar un compuesto, ¿sí? ¿Cuáles son esas reglas? La primera regla dice que el número de oxidación de un átomo en su forma elemental siempre es cero, ¿sí? Por ejemplo, el cloro, el número de oxidación es cero. En el cobre elemental, el cobre así como está, su estado de oxidación es cero, ¿sí? La segunda regla dice que el número de oxidación de cualquier ion monoatómico es igual a su carga. Por ejemplo, el potasio. El potasio tiene un número de oxidación más uno, ¿sí? Que justamente es el que corresponde al primer grupo de la tabla periódica, ¿sí? Está en el primer grupo de la tabla periódica, ¿sí? Y tiene el estado de oxidación uno positivo, ¿sí? Todos los elementos del grupo uno tienen estado de oxidación más uno. El azufre tiene un estado de oxidación menos 2, ¿sí? Y así con todos los elementos que nos encontremos en la tabla. Los iones de metales del grupo uno siempre tienen carga más uno, por lo que siempre tienen un número de oxidación más uno en todos sus compuestos. Lo mismo sucede con los del grupo 2, ¿sí? El grupo 3, ¿sí? Grupo uno, 2 y 3 siempre tienen un único número de oxidación que es positivo y que corresponde al número de grupo en el cual se encuentra, ¿sí? A esos estados de oxidación no lo pueden errar, ¿sí? Es un único estado de oxidación. El número de oxidación del oxígeno normalmente siempre es menos 2, ¿sí? Tanto en los compuestos iónicos como en los moleculares. Ya vamos a ver cuáles son los iónicos y cuáles son los moleculares, ¿sí? Pero hay una única excepción, que es la del peróxido, ¿sí? Cuando trabaja como peróxido, el estado de oxidación es menos 1, ¿sí? Pero siempre, en el 99% de los casos, siempre el estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser, perdón, menos 2.
Y eso le va a ayudar mucho a poder resolver a poder nombrar a un compuesto. Otra regla, la regla número 4, me dice que el número de oxidación del hidrógeno es más uno cuando se combina con no metales o hidruros no metálicos y menos uno cuando se combina con metales, que son los hidruros metálicos. ¿Sí? Más uno y menos uno dependiendo del compuesto. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se van formando los hidruros, los óxidos, los ácidos. ¿Sí? De todas maneras, estas reglitas las vamos a volver a repasar al final. ¿Sí? El número de oxidación del flúor es menos uno en todos sus compuestos. Y los demás halógenos, lo que son del grupo número 7 de la tabla periódica, ¿sí? El primer elemento es el flúor. ¿Sí? Los demás halógenos tienen un número de oxidación menos unos en la mayor parte de sus compuestos binarios, pero cuando se combinan con oxígeno tienen estado de oxidación positivo. ¿Esto qué quiere decir? El flúor tiene un estado de oxidación menos uno, ¿sí? Y todos los demás halógenos, el cloro, el bromo, el yodo, ¿sí? Trabajan, además del estado de oxidación menos uno, tienen otros estados de oxidación positivos también. La sexta regla dice que la suma de los números de oxidación de todos los átomos de un compuesto neutro es cero. La suma de los números de oxidación de un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Por ejemplo, tenemos el ion hidrógeno. ¿Sí? El número de oxidación, lo hagamos acá, H3 o más. ¿Sí? La suma de los números de oxidación me tiene que dar justamente esta carga positiva. ¿Sí? Entonces, nosotros sabiendo por las reglas anteriores que el oxígeno tenía carga menos 2, ¿sí? El hidrógeno, ¿qué carga va a tener? Más 1. ¿Sí? Como tengo 3 átomos de oxígeno, 3 por 1 más 3 menos 2 es igual a más 1. ¿Sí? Aquí se está cumpliendo la reglita que nosotros veníamos analizando al comienzo. Bien, estos ejercicios vamos a hacer varios. ¿Sí? Al finalizar este tema, van a ver que tienen varios ejercicios para poder aplicar estas reglitas. ¿Sí? Pero para eso necesitamos saber o necesitamos eh, conocer cómo se forma un compuesto, ¿sí? Y cómo se llama. Aquí tenemos un pequeño ejercicio, ¿sí? Donde me pide que indique el número de oxidación de cada elemento en el ácido fosfórico. ¿Sí? Esto es el ácido fosfórico. Les repito, nosotros vamos a aprender cómo se nombra, eh, se formula el ácido fosfórico. ¿Sí? Ahora les estoy dando así como si ya lo supiéramos armar al ácido. ¿Sí? Pero lo vamos a resolver rápidamente a esto. Tiene la solución. Este ejercicio está en la cartilla, ¿sí? Para que también lo vuelvan a ver. Tenemos el ácido fosfórico que tiene 3 hidrógenos, el fósforo y el oxígeno. ¿Sí? Entonces, veamos cuál es el número de oxidación de cada uno de los elementos que componen el ácido fosfórico. Una de las reglas me dice que, a ver, lo vamos a poner acá, acá tengo espacio, ahí está. Una de las reglas, ¿sí? Justamente regla porque se debe cumplir, me dice que el oxígeno siempre actúa con carga menos 2. ¿Sí?
Entonces, yo aquí voy a tener la carga -2 del oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo? 4. ¿Cuál es el otro elemento del cual se conoce la carga? Del hidrógeno. El hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno siempre es ¿cuánto? 1. Más 1. 1. Más 1. Más 1. Tengo 3 hidrógenos. ¿Sí? Y le pongo lo multiplico por 3. Todo eso lo debo sumar a la carga del fósforo para que me dé igual a 0. Se trata de una molécula neutra y necesito que la carga sea 0. Entonces aquí tengo más 3 del hidrógeno menos 8 del oxígeno más un número de oxidación del fósforo me tiene que dar 0. ¿Cuánto me da entonces el número de oxidación del fósforo? El 8 pasa como positivo, más 8 menos 3. Entonces el número de oxidación es más 5. ¿Sí? De esta manera se calculan los números de oxidación de los compuestos que no se conocen, ¿sí? Utilizando justamente las reglas, esta regla de los números de oxidación. ¿Sí? Bien, vamos hasta ahí, chicos. Sí, 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 sí. profe. Sí, profe. Vamos ahora a la nomenclatura. La nomenclatura y fórmula de los compuestos químicos. Para nombrar los compuestos, los químicos seguimos las normas de lo que se conoce como la UPAC, ¿sí? Que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. En la formulación, los números de oxidación de los átomos en valor absoluto, es decir, sin el signo, se intercambian entre ellos y se escriben como subíndices. Siempre que sea posible, se simplifican los subíndices y el índice 1 no se escribe. ¿Sí? Nosotros vamos a, se pueden nombrar de 3 maneras diferentes, ¿sí? Utilizando 3 tipos de nomenclatura que son por atomicidad, por numeral de Stock y la nomenclatura tradicional. ¿En qué consiste cada uno de ellos? La atomicidad, ¿sí? Consiste en nombrar, ¿sí?, a los elementos de acuerdo a la cantidad de elementos que tengan, ¿sí? Es decir, se usan los prefijos, lo voy a poner acá, di, tri cuando son 3, tetra cuando son 4, penta cuando son 5, hexa cuando son 6, ¿sí? Se van nombrando todos los elementos de ese compuesto, ¿sí?, con atomicidad. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo lo nombraríamos con la atomicidad? Trihidrógeno, fósforo, tetraoxo de oxígeno. ¿Sí? Se lo nombra de acuerdo a la cantidad eh, de elementos que tengamos de cada uno. ¿Sí? Es una nomenclatura que generalmente se lo usa para compuestos muy sencillos, ¿no? Para este tipo de compuestos. ¿Sí? Y después tenemos el de numeral de Stock. ¿Sí? ¿Cuál es cuál es la nomenclatura que corresponde al numeral de Stock? ¿Alguno sabe? ¿Alguno de los químicos? ¿Cómo se usan los números romanos? Se usa, ¿sí?, los números romanos, ¿sí?, de acuerdo al estado de oxidación que tenga el elemento. ¿Sí? Con la atomicidad nosotros nombrábamos de acuerdo a la cantidad de elementos que tenemos de cada uno. Con el numeral de Stock, ¿sí?, se nombra de acuerdo al estado de oxidación, ¿sí?, al número de oxidación. Eh, y después tenemos la nomenclatura tradicional,
¿sí? En la nomenclatura tradicional se utilizan los prefijos y sufijos para especificar el número de oxidación del átomo central. ¿Sí? Aquí está, ¿sí? Para que lo vayamos viendo. La atomicidad, como les decía primero, la atomicidad, para nombrar los compuestos se utilizan los prefijos que indican la atomicidad, es decir, la cantidad de átomos que tenemos de cada elemento. Un ejemplo sencillo tenemos aquí, fíjense, hierro, cloro 3, tricloruro de hierro. ¿Sí? Nombramos los 3 cloros y el hierro. ¿Sí? El numeral de Stock, como dijo su compañero, utilizan números romanos. ¿Sí? En los números romanos se pone el estado de oxidación del elemento central, el elemento más importante. ¿Sí? Y acá sería cloruro de hierro 3. Este que está acá. Y después tenemos la nomenclatura tradicional. Se utilizan prefijos y sufijos para especificar el número de oxidación del átomo central. Según el elemento tenga uno o más estados de oxidación posible, los criterios que se adoptan son los siguientes. Y este es el que nosotros generalmente vamos a utilizar, ¿sí? O el que más se usa. ¿Sí? Para elementos con un único estado de oxidación, no se agregan sufijos o se agregará el sufijo ico. Para elementos con dos estados de oxidación, para el menor estado se agregará el sufijo oso, mientras que para el mayor el sufijo ico. Para los elementos con tres estados de oxidación, para el menor estado se agregará el prefijo hipo, seguido del sufijo oso, ¿sí? Y para el estado de oxidación intermedio se utilizará el sufijo oso, mientras que para el mayor el ico. ¿Sí? Y para aquellos que tengan 4 estados de oxidación, ¿sí? Va a ser algo parecido. Para el menor el sufijo hipo, para el siguiente el sufijo oso, para el tercero el sufijo ico y para el último el sufijo per. ¿Sí? Resumiendo, un estado de oxidación, sufijo ico. 2 estados de oxidación, sufijo oso para el menor, ico para el mayor. 3 estados de oxidación, hipo para el menor, oso para el siguiente, ico para el mayor. 4 estados de oxidación, parecido al anterior. Hipo para el menor, oso para el siguiente, ico para el siguiente, y per, más la terminación ico, para el último. Bien, esa es la nomenclatura tradicional con la que nosotros en general vamos a trabajar. Por ahí va a aparecer alguna nomenclatura que vamos a... la nomenclatura del numeral de Stock, ¿sí? Por ahí se lo utiliza. Esa nomenclatura se la usa más para los compuestos complejos, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en inorgánica también. ¿Sí? Pero estos son las 3 formas de numerar a los compuestos. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Sí. ¿Sí? Bien. Cualquier cosa me avisan y lo volvemos a repetir, ¿sí? Y ahora vamos a entrar en esta gran clasificación que tenemos de los compuestos inorgánicos, ¿sí? Hoy vamos a aprender a nombrar a los distintos compuestos, ¿sí? Inorgánicos que pueden ser binarios, ternarios y cuaternarios, ¿sí? Es importante que ustedes lo tengan en su cabeza esto, a la clasificación de binario, ternario y cuaternario, ¿sí? Esto está en la cartilla, chicos, ¿sí? Todo lo que les estoy diciendo está en la cartilla. Hoy vamos a ver, y espero que podamos terminar, los compuestos binarios.
Los compuestos binarios son compuestos sencillos, que justamente la palabra dice compuestos binarios porque están formados por dos elementos, ¿sí? Los compuestos binarios pueden ser los hidruros, hidrácidos, sales neutras, óxidos y peróxidos, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 clasificaciones de compuestos binarios. Veamos. La primera. Compuestos binarios, combinaciones binarias del hidrógeno. El hidrógeno tiene un comportamiento particular. Puede ceder fácilmente su único electrón, pero también puede aceptar un electrón de otro átomo y adquirir la configuración electrónica del helio, ¿sí? Es decir, que con el hidrógeno podemos formar dos tipos de compuestos. Esto es lo que me está diciendo ese párrafo. Tenemos los hidruros no metálicos, que es la primera clasificación, ¿sí? Por eso lo aclaro acá. Los hidruros no metálicos. Y también los hidrácidos, ¿sí? ¿Cómo se forma el hidruro no metálico? Se forma entre el no metal más el hidrógeno, me da el hidruro no metálico, ¿sí? Dice, son combinaciones binarias del hidrógeno con los no metales del grupo 14, 15, 16 y 17. Es decir, con los metales, acá dice 14, 15, 16 y 17, pero es el grupo 4A, 5A, 6A y 7A. Y depende la bibliografía, ¿sí? En la tabla periódica se lo nombra del 1 al 17 o al 18, ¿sí? En forma directa, o los principales los nombra como 1A, 2A, 3A, 4A. ¿Sí? De todas maneras, tabla periódica lo vamos a profundizar en inorgánica, ¿sí? En ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? No. Bueno. En ellos, bueno, el hidrógeno representa la parte más electropositiva, que es el número de oxidación más 1. Por lo tanto, los elementos con los que se combinan actuarán con el estado de oxidación negativo, ¿sí? Entonces, los hidruros no metálicos están formados por el hidrógeno, que actúa con el estado de oxidación positivo, más el no metal, que actúa con su estado de oxidación negativo, ¿sí? ¿Cómo se nombra a los compuestos? Se pone la raíz del nombre del elemento con la terminación uro de hidrógeno, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los hidruros de hidrógeno, ¿sí? De los elementos del grupo 16 y 17? Presentan la particularidad de que cuando se los disuelve en agua, ¿sí? Se forma un ácido. Y es lo que se conoce como el ácido, por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido iohídrico, ácido sulfídrico, ¿sí? Ácido bromídrico, que son los elementos de los halógenos. Aquí tenemos unos ejemplos para que veamos, ¿sí? Fíjense, tenemos el compuesto, perdón, el compuesto, ¿sí? Y tenemos todos estos compuestos en esta columna. HF, H cloro, H bromo, H yodo, ¿sí? Y H2 azufre. Es un hidruro no metálico, ¿sí? Si nosotros, según la nomenclatura que tenemos, la que dijimos acá, se lo nombra como, perdón, acá, la raíz del nombre del elemento con la terminación uro de hidrógeno. Entonces, ¿qué tenemos? El primero se trata del flúor, ¿sí? Como es
un hidruro no metálico lo nombro como fluoruro de hidrógeno. El siguiente, cloruro de hidrógeno. El siguiente, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, siempre con la terminación uro. ¿Sí? Y el hidrácido es el que corresponde cuando está disuelto en agua. ¿Sí? Es lo que muchos conocen. ¿Sí? Las soluciones y es lo que en general se encuentra en cualquier laboratorio. ¿Sí? El ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido iohídrico y el ácido sulfídrico. Bien, ¿alguna duda hasta ahora, chicos? No, profe. Y por último, No. aquí tenemos, ¿sí? Y por último, aquí tenemos, chicos, los hidruros de los elementos de los grupos 14 y 15, o grupo 4 y grupo 5. El grupo 4 es el grupo del carbono, ¿sí? Y el grupo 5 es el grupo. No se nombran como tales, ¿sí? Yo no voy a decir carburo de hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? Con el carbono. O no voy a decir nitruro de hidrógeno, ¿sí? O el fósforo, fosfuro de hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? Esos elementos no se nombran con esa nomenclatura, sino que se los conoce con estos nombres. El metano, el amoníaco, el cirano y la fosfina, ¿sí? De esa manera los conoce. Si no traten de nombrarlo con otra nomenclatura porque está mal, ¿sí? Estos son los nombres con los que se los conoce eh, a los hidruros, ¿sí? Del grupo 4 y del grupo 5. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Sí, profe. Bien, Sí, profe. bien. Así como teníamos los hidruros no metálicos, ahora tenemos los hidruros metálicos. Perdón. Justamente los hidruros metálicos están formados ¿por quién? Por el hidrógeno más un metal, ¿sí? Son combinaciones del hidrógeno con un número de oxidación -1 con los metales, ¿sí? Recuerden que, lo voy a poner acá abajo, teníamos los hidruros, los no metálicos y los metálicos, ¿sí? En los no metálicos, el hidrógeno actúa con el estado de oxidación +1. Y en los metálicos, el hidrógeno actúa con el estado de oxidación -1. ¿Sí? Es justamente lo que estamos viendo acá. ¿Cómo se lo nombra? Hidruro de y el nombre del elemento. ¿Sí? Como por ejemplo, tenemos en esta columna 4 hidruros metálicos, de litio, de carbono, de hierro y de plomo. Según la nomenclatura por atomicidad, se nombra como monohidruro de litio. Para el calcio, dihidruro de calcio. Para el hierro, trihidruro de hierro. Para el plomo, tetrahidruro de plomo. Con la nomenclatura del numeral de Stock, se nombra como hidruro de litio 1, para el calcio hidruro de calcio 2, hidruro de hierro 3, hidruro de plomo 4. ¿Sí? A lo que me faltó aclararles acá es, habíamos dicho de que
todos los compuestos se forman por intercambio de número de oxidación. El metal, aquí tenemos el metal y el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno en los hidruros metálicos actúa con estado de oxidación -1, ¿sí? Y el metal tiene estado de oxidación 1, 2 o 3, o puede tener 4 también, ¿sí? Simplemente se intercambia el estado de oxidación o el número de oxidación, el número positivo, ¿sí? El numerito que le aparece acá, el estado de oxidación, pasa al hidrógeno y este numerito pasa al metal, ¿sí? Por ejemplo, el litio, que es el primer elemento, el primer compuesto que tengo acá, pertenece al grupo 1, por lo tanto tiene estado de oxidación +1. Con el hidrógeno, que tiene -1, se intercambian los números, ¿sí? Y se forma el compuesto. Lo mismo sucede para el calcio, que se encuentra en el grupo 2, por lo tanto tiene un único estado de oxidación +2. El hierro, ¿sí? El hierro tiene dos estados de oxidación, estado 2 y estado 3, ¿sí? Entonces, resumiendo, nuevamente, los primeros compuestos binarios son los hidruros, que pueden ser no metálicos y metálicos. Bien, son los más sencillos que podemos, bueno, junto O con sea otros más, que, van a ser los más sencillos. profe, Sí, disculpa. O sea sí, que esa sería la característica del hidrógeno que se puede convertir en positivo o negativo, digamos. exactamente. Esas son las Pero, dos únicas. Sí, claro, si tengo otro compuesto, no se puede porque no se convierte como el hidrógeno. No se puede, si tiene estado de oxidación positivo, no con otro que tenga estado de oxidación positivo. no, no, Digo no, 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 positivo y no positivo. existe eso. Ah, No, no. eso Ah, no va a pasar. Eso no va a pasar ah, nunca, ok. ¿sí? Siempre recuerden que un compuesto, ¿sí? Tiene que ser eléctricamente neutro. Se tienen que sumar las cargas positivas con negativas, ¿sí? Nunca van a tener elementos que tengan los mismos estados de oxidación. Si uno es positivo, el otro tiene que ser negativo necesariamente. Ok, gracias. ¿Bien? Bien. Analizamos los hidruros, metálicos y no metálicos. ¿Cuáles son los otros compuestos binarios? Que sería la segunda clasificación, que son los del oxígeno. ¿Sí? La primera era con el hidrógeno, ahora es con el oxígeno. Con el oxígeno, así como los hidruros, ¿sí? Tenemos los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos, ¿sí? ¿Con qué número de oxidación va a trabajar el oxígeno? ¿Qué decían las reglas? ¿Se acuerdan? Con Menos menos dos. 2. Siempre va a trabajar con -2, a diferencia del hidrógeno, que puede ser +1 o -1, dependiendo del tipo de compuesto. El oxígeno siempre va a ser -2, ¿sí? Salvo los peróxidos, ¿sí? Lo estoy buscando. Aquí está, ¿sí? La regla número 3. Y justamente son reglas porque se cumplen, ¿sí? Siempre es -2, salvo el peróxido, ¿sí? Veamos. Aquí. Los óxidos metálicos, o también llamados óxidos básicos, ¿sí? Se forman entre el metal más el oxígeno para dar el óxido metálico o básico. ¿Cómo se lo forma? De la misma manera que los hidruros.
yo voy a tener el metal y el oxígeno. El oxígeno tiene estado de oxidación, dijimos, -2, ¿sí? Y el metal, con su estado de oxidación, vamos a intercambiar estos numeritos. El del metal va a pasar para el oxígeno y el número 2 va a pasar para el metal. Por ejemplo, aquí tenemos en el cuadrito, óxido metálico o óxido básico. Hierro 2, oxígeno 3, plomo, oxígeno, aluminio 2, oxígeno 3. Nomenclatura por atomicidad, trióxido de dihierro. Estoy nombrando la cantidad de elementos que tengo la cantidad de elementos, sí, que tengo en el compuesto. Monóxido de plomo, trióxido de dialuminio. La nomenclatura por stock, tenemos óxido de hierro 3, ¿sí? Óxido de plomo 2, óxido de aluminio 3. ¿Cómo sé yo con qué estado de oxidación estoy trabajando? Mirando el compuesto, así como está. ¿Qué tendría que hacer? Del plomo, ¿verdad? De cualquiera. Del plomo, por ejemplo, con 1. Y con el hierro, con el 3. ¿Por qué el plomo con 1? No, el plomo está con 2, Ah, no, con 2, porque con si el 2, con oxígeno 2, está con 2. con Claro, -2 se simplifica. está simplificado, de verdad. Exactamente. ¿Sí? El plomo, ¿sí? El oxígeno trabaja con -2. Entonces, para que sea eléctricamente neutro el compuesto, este tiene que trabajar con +2. ¿Sí? Con la nomenclatura tradicional, fíjense, y ahí vamos aplicando lo que vimos hace rato. El primero, el óxido férrico. El hierro tiene 2 estados de oxidación. Cuando tenía 2 estados de oxidación, ¿cómo se numeraba? Cuando era el Oso, menor, con la terminación Otro ico. ico. y la mayor con el ico, ¿sí? Acá dice óxido férrico, por lo tanto va a trabajar con el estado de oxidación más grande, ¿sí? El hierro, el hierro tiene +2 y +3, ¿sí? Entonces, como es la terminación férrico, trabaja con +3. Hacemos el intercambio de valencia, de valencia, ¿sí? A el óxido. Bien. El óxido Sí, profe. plumboso sucede lo mismo. El plomo trabaja con 2 estados de oxidación, +2 y +4. +2, +4. Como es plumboso, trabajo con el menor, que justamente es +2. ¿Sí? Y cuando trabaja con un solo estado de oxidación, se lo nombra como óxido de y el elemento, que es el caso del aluminio. ¿Sí? Óxido de aluminio. Entonces, acá tenemos los óxidos metálicos o los óxidos básicos. También existen los óxidos no metálicos, que se forma de la misma manera, el oxígeno más el no metal. ¿Sí? También trabaja con el estado de oxidación -2. ¿Sí? Veamos un ejemplo, 3 ejemplos. Tenemos el primero, el segundo y el tercero. El primero, nomenclatura por atomicidad. Recuerden que nombramos la cantidad de elementos que tenemos en ese compuesto. Dióxido de carbono. Por nomenclatura, por stock, tenemos el óxido de carbono 4. Y la nomenclatura tradicional, el óxido carbónico. Para el segundo compuesto, por atomicidad, dióxido de azufre, por numeral de stock, óxido de azufre, y por nomenclatura tradicional, óxido sulfuroso. ¿Sí? Y el último, que es entre comillas, el más complicado, el heptaóxido de dicloro, o el óxido de cloro 7 o el óxido perclórico.
En esta nomenclatura, ¿sí?, es la misma que aplicamos para los demás. Es lo mismo que habíamos dicho al comienzo. Cuando tenemos un estado de oxidación, ¿sí?, se lo nombra como óxido de el nombre del elemento. Cuando tenemos dos, oso la menor, ico la mayor. Cuando tenemos tres, oso la menor, hipo la menor, oso la del medio, ico la mayor. Y cuando tenemos cuatro, que es el caso del cloro, el cloro tiene más uno, más tres, más cinco y más siete. Esta era hipo, la terminación oso, este es oso, este es ico, y este es per más ico, ¿sí? Justamente acá el cloro está trabajando con 7, que es la mayor, por eso se lo nombra como óxido perclórico. Y si estuviera trabajando con la más chica, sería óxido hipocloroso. Bueno, si trabajara con más 3, óxido cloroso, con más 5, óxido clórico, y con la mayor, por supuesto, óxido perclórico. Bien, Sí, profe. bien. Y por último, y ya los libero para que vayan a la otra clase, tenemos los peróxidos. ¿Qué decían con respecto a los peróxidos? ¿Con qué estado de oxidación trabaja el oxígeno? -1. Con -1, ¿sí? Con -1. Los peróxidos, el oxígeno trabaja con -1. Son los únicos compuestos, ¿sí? Después siempre el oxígeno trabaja con -2. En los peróxidos, ¿sí?, se hace lo mismo que en los demás compuestos. Se intercambian los números de oxidación, o se intercambian los numeritos en el valor absoluto, digamos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el ejemplo más común, el del agua oxigenada. Por nomenclatura, por atomicidad, dióxido de hidrógeno. Por numeral de Stock, peróxido de hidrógeno 1. Por la nomenclatura tradicional, peróxido de hidrógeno. Siempre se lo nombra como peróxido de y el compuesto. Aquí tenemos dióxido de bario, o peróxido de bario 2, o peróxido de bario. Y los peróxidos se los utiliza poco. Eh, a ver, como son compuestos muy específicos, ¿sí?, no se los utiliza demasiado, ¿sí? Pero por supuesto siempre por ahí pueden aparecer. Bien, a ver si me aguantan, tratemos de terminar los compuestos binarios, ¿sí? Díganle al profesor que espere. Compuestos binarios de metal, no metal, sales neutras. Son combinaciones del metal con número de oxidación positivo, con no metal, con número de oxidación negativo, de los grupos 15, 16 y 17. Y se generan lo que son las sales neutras, ¿sí? Acá ya no estamos hablando de hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Nos olvidemos de eso. Tenemos metal y no metal. Por ejemplo, la sal binaria formada por hierro y cloro, nomenclatura por atomicidad, tricloruro de hierro, nomenclatura por numeral de Stock, cloruro de hierro 3, y por la nomenclatura tradicional, cloruro férrico, ¿sí? De la misma manera se forman los otros compuestos. Bien, de acuerdo, por supuesto, al estado de oxidación, de cuántos estados de oxidación tenga. No se preocupen que el jueves vamos a hacer un repaso con varios ejercicios, ¿sí?, para que cerremos el tema de nomenclatura. Y por último, tenemos los compuestos binarios entre no metales, ¿sí? El anterior era entre un metal y un no metal, ¿sí? Y ahora tenemos
entre dos no metales. Estos compuestos se forman por la unión de dos no metales, y se formulan colocando el elemento menos electronegativo a la izquierda y el más electronegativo a la derecha. Todavía no me interesa que sepan la parte de electronegatividad, si eso lo vamos a ver después. Por ejemplo, tenemos compuesto binario de dos no metales, tenemos el cloro y el carbono y el silicio, el yodo y el selenio. Nomenclatura por atomicidad, tetracloruro de carbono. Por numeral de Stokes, cloruro de carbono 4, y la nomenclatura tradicional, cloruro carbónico. Con el silicio, monocarburo de silicio, con la nomenclatura por numeral de Stokes, carburo de silicio 4, y por la nomenclatura tradicional, carburo de silicio. Bien, entonces haciendo como un repaso general, tenemos los compuestos binarios que pueden ser con el hidrógeno, hidruros metálicos y no metálicos. Con el hidrógeno, metálicos y no metálicos, y después tenemos las que corresponden a las sales, a la sal binaria, que es entre un metal y un no metal, y los compuestos binarios formados por no metales. ¿Sí? Esa es la clasificación cuando tenemos compuestos con dos elementos o compuestos binarios. Bien, a ver, voy a cortar la clase. Esperen un segundo.